Comenzamos el capítulo 13, hemos llegado al capítulo 13, en el que el tema es básicamente el cristiano o el creyente y el Estado, ¿no? ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros como parte de una sociedad en la que hay autoridades establecidas, en la que hay un sistema de gobierno? Y es un tema por demás pertinente, ¿verdad? Se acerca la toma de posesión del presidente electo, ¿no? Y recién venimos, diría yo, recuperándonos de un clima político difícil, tristemente aún entre cristianos, ¿no? Tristemente el clima político algunas veces ha llegado a afectar la comunión dentro del cuerpo de Cristo. No debe ser así. Y la palabra de Dios tiene suficiente instrucción para que nosotros respondamos ante las autoridades, ante la vida de nuestra nación, con sabiduría, con gracia, de modo que Dios sea glorificado. Así que yo te quiero pedir que vayamos leyendo con mucha atención, que vayamos leyendo con la disposición de que Dios establezca en nuestras vidas su voluntad. Y pues vamos a orar de nuevo, ¿no? Vamos a orar otra vez y a pedirle al Señor que nos hable a través de su palabra. Señor, queremos poner este tiempo en tus manos. Te agradecemos porque nos has revelado tanto acerca de ti, Señor, en esta epístola a los Romanos. Nos has descubierto los tesoros de tu sabiduría para rescatarnos, para salvarnos, Señor. Y hoy somos salvos por ti, Señor. Somos salvos por tu amor, por tu gracia, por tu sabiduría, Señor. Porque un día tú enviaste a tu Hijo a morir en una cruz por nuestros pecados, para darnos una esperanza eterna que va más allá de este mundo, Señor, que va más allá de lo que sucede alrededor nuestro. Es una esperanza firme que no cambia con las circunstancias. Señor, queremos rogarte que nuestro corazón pueda recibir con mansedumbre tu instrucción. Nuestro deseo es honrarte a ti, Señor, sobre todas las cosas, glorificarte y embellecerte a ti, Señor, en cada área de nuestra vida. Y queremos rendir hoy todo lo que somos, Señor, y aún nuestras opiniones, nuestros anhelos para nuestro país, queremos ponerlos en tus manos, porque antes que ser nuestro México, es tu México, Señor. Y te ruego que hoy tu palabra pueda traer no solo instrucción, exhortación y corrección a nosotros, que también pueda traer consuelo, esperanza y gozo, Señor. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Romanos capítulo 13, verso 1 al 2, nos enseña la fuente de la autoridad, de dónde provienen las autoridades. Romanos 13, versos 1 y 2 dice: sométase toda persona. ¿Cuántas? Toda persona. ¿A quiénes? A las autoridades superiores. ¿Por qué? Porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se pone a la autoridad, a lo establecido por Dios, ¿qué dice ahí? Resiste. ¿Y qué sucede con los que resisten? Los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Este es uno de esos pasajes que son tan claros que comentar algo al respecto a lo mejor hasta podría ser contraproducente. Quedó muy claro, ¿no es así? Quedó demasiado claro. La Biblia nos instruye, nos exhorta, nos ordena. Escucha bien, la Biblia nos ordena someternos a las autoridades superiores, a el gobierno, al presidente, al rey, según sea el caso. Y algo impresionante es que las únicas 3 instituciones que Dios ha establecido en el ámbito de la humanidad son la institución de la familia. En Génesis 2, no fue un invento humano. Es Dios quien instituyó a la familia antes de la ley. Es Dios quien instituyó también la segunda institución importante, es el gobierno. Algunos teólogos y estudiantes de las Escrituras ven en Génesis 9 una clara institución por parte de Dios
de una autoridad civil, alguien que tiene y recibe de Dios la autoridad, la capacidad de hacer cumplir ciertas leyes, ciertas normas de conducta. Y otra institución que Dios se ha encargado de establecer en su palabra es la iglesia, en Hechos capítulo 2. Entonces, estas tres instituciones vienen de Dios y debemos tomarlas como algo que proviene de Dios. Ir en contra de cualquiera de estas tres instituciones es ir en contra de la voluntad de Dios. Y yo creo que no tendremos mucho problema con reconocer la familia como una institución de Dios, ¿verdad? ¿Alguien aquí duda que Dios estableció a la familia como una institución? Nadie lo duda, ¿verdad? ¿Alguien duda aquí que la iglesia es una institución que Dios ha establecido? Nadie. ¿Alguien aquí duda que el gobierno de nuestro país es una autoridad que Dios ha establecido? No levantes la mano. No levantes la mano. ¿Por qué nos cuesta tanto trabajo? ¿Por qué podemos reconocer fácilmente la familia es una institución de Dios, la iglesia es una institución de Dios, pero el gobierno, tengo problemas? Y en la Biblia es claro que Dios gobierna en el ámbito político. Algunas veces le damos tanta importancia a nuestro propio voto que se nos olvida que hay alguien detrás de todo el escenario gobernando con poder y autoridad. Hace un rato cantábamos, ¿verdad? Que el Señor es Rey, que digno es Él, ¿verdad? Que Él es santo y santo y que Él gobierna. Nuestro Dios reina con poder. Entonces debemos nosotros reconocer, hay suficientes evidencias en la Biblia que nos demuestran que no importa qué tan oscuro sea un escenario político, Dios está en control. Toda autoridad que ha existido en este mundo ha estado en una posición de autoridad porque Dios lo permitió. Líderes muy buenos, a quienes podemos no solo admirar, sino incluso tener cierto afecto por su obra, por su devoción, por su amor hacia un país, hacia su gente. Son instituidos por Dios. Líderes corruptos, terribles, cuyos nombres pueden hacer que se te revuelva el estómago, como Adolfo Hitler. Dios permitió que estuvieran en la posición en la que estuvieron. Y Dios cumplió sus propósitos, tanto con unos como con otros. Pero quisiera que viéramos dos ejemplos en la Escritura. En Isaías capítulo 6, la Biblia registra el encuentro de Isaías con un trono alto y sublime. ¿Recuerdas? Isaías ve a Dios sentado en su trono, alto y sublime. Y el texto aclara en Isaías capítulo 6 que Dios le permitió ver ese trono alto y sublime en el año en que murió el rey Usías, que sucede que fue uno de los reyes más amados de la nación de Israel. Fue uno de los mejores reyes. Tú puedes leer su historia en Segunda de Crónicas, pero muchos avances tecnológicos, económicos, espirituales sucedieron bajo el gobierno del rey Usías. Se puede decir que la nación en ese momento no había tenido un rey tan bueno como él en mucho tiempo. Entonces muere el rey Usías, desafortunadamente por tomarse atribuciones que no le correspondían. Quiso quemar incienso en el templo y esa era una función específica de los sacerdotes, lo cual nos enseña algo importante. El propósito de las autoridades no tiene nada que ver con una vida piadosa. No tiene que ver con proclamar el evangelio, no tiene que ver con reformar y regenerar a los hombres. Eso Dios se lo ha encomendado a la iglesia como una tarea que hacer, la adoración a Dios. Por eso es que es muy lamentable cuando la iglesia activamente se involucra en realizar proselitismo político. No es nuestra labor. Así como tampoco es la labor de un líder político fungir como un sacerdote. Eso es lo que hizo Nerón, por cierto, pontífice máximo de Roma. El mismo emperador era el sumo sacerdote de la religión romana. ¿Cuál fue el resultado? Fue terrible. Pero entonces muere Usías y el corazón de Isaías se ve apachurrado. Dios mío,
perdimos a un gran rey. Oh, ¿qué será de nosotros ahora como nación? Estábamos prosperando porque él tomó buenas decisiones, estábamos prosperando porque él hizo bien su trabajo. Y en el año en el que muere, Dios le enseña a Isaías quién está en control realmente. ¿Quién estaba en control? Dios. Vio un trono alto y sublime, y en el trono uno sentado cuyos días no pasarán. Pero hubo también ejemplos de reyes difíciles de amar. Un ejemplo lo encontramos en Daniel capítulo 1, y quiero que me acompañes ahí, por favor. Daniel capítulo 1. Babilonia está creciendo en poder, está creciendo descomunalmente en poder, está conquistando cada territorio que pisa. Y finalmente Nabucodonosor, el rey de Babilonia, dice en el capítulo 1 de Daniel: en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. No estamos hablando de, no quiero hablar de más, pero no estamos hablando de nada parecido a lo que nosotros hemos vivido como nación. Este es un rey impío, no conoce a Dios, es implacable, es duro a la hora de conquistar otros lugares, sitian la ciudad, de modo que no pueden entrar suministros, no puede entrar alimento, no pueden hacerse de alimentos, y la situación se vuelve realmente difícil. La gente se está muriendo de hambre allá adentro, hasta que eventualmente hay suficiente fuerza para atacar y vencerlos, o los que están sitiados terminan rindiéndose. Pero lo interesante es que en el verso 2, Daniel describe de dónde proviene todo este clima tan difícil militarmente hablando. El Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. ¿Quién estaba detrás de todo esto? Dios. El Señor entregó en sus manos a Jerusalén. Y no estamos hablando de una toma pacífica. Hubieron muertes de todo tipo de personas, adultos, jóvenes, niños. Y Dios estaba detrás de todo ello. ¿En serio? Bueno, Dios es Dios. Dios es Dios. Y algunas veces Dios puede usar buenos líderes políticos para bendecir a una nación. Pero también Dios puede usar líderes malos, líderes duros, despiadados, para castigar, disciplinar a una nación. Este fue el caso. Entonces, antes de quejarnos por la situación política, tú y yo como creyentes, nuestro lugar es de rodillas. De rodillas. Si la situación política de nuestro país se vuelve difícil, significa que Dios está haciendo algo a través de eso, y que es una oportunidad para que tú y yo cooperemos con sus planes. Daniel identificó claramente que Dios estaba en control, cooperó con Dios y Dios lo usó de una manera maravillosa. Finalmente, Nabucodonosor mismo aprendió la lección. El capítulo 4 de Daniel nos describe algo que Nabucodonosor aprendió a través del trato de Dios para con él en las circunstancias, y sin duda Daniel tuvo mucho que ver en el proceso. Quiero que simplemente leamos algunos versículos. Prácticamente el capítulo 4 de Daniel es el único capítulo escrito por un rey gentil en la Biblia. Y dice Daniel capítulo 4, verso 17, quiero que veas junto conmigo. Es Nabucodonosor escribiendo. Dice: las sentencias por decreto de los vigilantes es una visión que vio de noche. Dice: y por dicho de los santos la resolución, para que conozcas, eso es lo que el ángel le dijo, lo que una voz le dijo en esta visión a Nabucodonosor, para que conozcan los vivientes que el Altísimo gobierna el reino de los hombres, y que a quien él quiere lo da y constituye sobre él al más bajo de los hombres. Dios le está diciendo prácticamente a Nabucodonosor: yo estoy en control. Si tú estás gobernando es porque yo he permitido que tú lo hagas, y normalmente le doy el poder al más bajo de los hombres. Nabucodonosor se sentía la cereza del pastel, el ombligo del universo, y un sinfín de ejemplos más que pasan por mi mente, pero no los voy a decir. Verso 25. Es algo que Dios le está diciendo que va a suceder
como un acto de disciplina de parte de Dios, porque él no reconocía esta verdad. Que te echarán de entre los hombres, con las bestias del campo será tu morada, con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien él quiere. Verso 32. Y de entre los hombres te arrojarán, con las bestias del campo será tu habitación, como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. Verso 34. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, se cumplió todo lo que Dios le dijo que iba a pasar. Dice, alcé mis ojos al cielo, mi razón me fue devuelta. Qué interesante. ¿Qué sucede cuando alguien está en su pleno cabal, en el pleno uso de sus facultades mentales? Bendije al Altísimo. Es lo más inteligente que podemos hacer. Ya lo vimos en Romanos 12, ¿verdad? Bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Entonces la idea es muy clara. Dios, el Altísimo, tiene gobierno, tiene dominio sobre el reino de los hombres. Todo lo que sucede, a final de cuentas, Dios lo está permitiendo para llevar a cabo sus propósitos. ¿Quieres un ejemplo más claro? Ya vimos 2 ejemplos: un buen rey, Usías, un mal rey que se convirtió, creo que lo veremos en el cielo, Nabucodonosor. Pero veamos, quiero que me acompañes a Juan capítulo 19, porque a lo mejor estos ejemplos no te convencen mucho. Si este ejemplo no te convence de que Dios está en control de las autoridades que están en turno, pues oraremos por ti al final. Juan capítulo 19, verso 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y le pusieron sobre su cabeza. Y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos. Y le daban de bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Pilato: y si no hallaste ningún delito en él, ¿por qué lo castigas? ¿Quieres saber por qué? Porque era un cobarde, era un incompetente, era una persona despreciable, y pasó la historia así, como el peor gobernante de Judea, el peor. Y Jesús reconoce su autoridad. Jesús a lo mejor no respetó al que ocupaba el puesto, pero respetaba a aquel que le había dado ese puesto. ¿Quién es esta persona que había puesto a Pilato en autoridad? Verso 9. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Y entonces sí respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías sobre mí si no te fuese dada, ¿de dónde? De arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Jesús reconoce: tienes una autoridad que te ha sido dada de arriba. No la tienes porque tú calificas para el puesto, no la tienes porque tú la mereces, la tienes porque Dios está llevando a cabo un plan. Y tú podrías ser un medio por el cual lleva a cabo ese plan. Pero si Dios no puede usarte y tú no puedes ser un medio para que Él cumpla sus propósitos, Dios va a cumplir sus propósitos a pesar de ti. A pesar de ti. Si Jesús mismo, Jesús esa noche, la Biblia nos dice que esa noche en la que Él fue entregado, la Biblia dice que en la última cena, sabiendo Él de dónde había venido y a dónde iba, y sabiendo que Dios le había entregado todas las cosas en sus manos, se entregó a la voluntad de Dios. Y esto incluía someterse a una persona como Pilato, cobarde, incompetente, miedoso, interesado.
Entonces, ¿nosotros quiénes somos para no respetar la autoridad que Dios ha instituido en nuestra nación, en nuestra ciudad, en nuestra delegación? Al no sujetarnos a ellos, lo que tú y yo estamos diciendo es que somos mayores que Jesús. Estamos deshonrándolo a Él. Lo que tú y yo estamos diciendo al criticar, al quejarnos, al denigrar a nuestras autoridades por cualquier medio electrónico, a través de Twitter, a través de Facebook, a través de panfletos, a través de conversaciones. Cuando tú y yo denigramos a nuestra autoridad y no les honramos, lo que estamos diciendo es: Dios no está en control, Dios se equivocó, a Dios se le escapó de las manos y yo no estoy de acuerdo con quien está gobernando ahora. Eso es lo que tú y yo estamos diciendo. Y lo que tú y yo estamos diciendo es: nuestra esperanza estaba en un gobernante y echaron al piso mi esperanza. Nuestra esperanza debe estar en aquel que está sentado en un trono que la Biblia describe como un trono establecido en el cielo, inconmovible. Él está en control. Él está en control. Entonces, versos 1 y 2 de Romanos 13 nos enseñan: la autoridad proviene ¿de dónde? De Dios. Dios estableció a las autoridades. Dios las estableció. Y resistirlas es resistir a lo establecido por Dios. Cristo es nuestro ejemplo de sumisión a la autoridad. Si no respetamos al que ocupa el puesto, debemos respetar el puesto, debemos respetar a aquel que otorga el puesto, el cual es Dios. De alguna manera todas nuestras autoridades están en su lugar por dedazo, pero es dedazo celestial, brother. Entonces debemos reconocer eso siempre. Y quiero solamente aclarar algo. Eso no significa que tú y yo podemos excusarnos de ejercer nuestra obligación de votar. Eso es otra cosa, ¿no? Y ya hemos hablado suficiente en Romanos sobre la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. ¿Cómo se conjugan las dos? No sé, pero la Biblia me enseña las dos. Entonces, no significa que no te vas a informar, no significa que no vas a votar, no significa eso. Pero una vez que una autoridad está en el poder, debemos reconocerla como algo que Dios permitió para sus propósitos, y nuestra obligación es someternos a ellas. Entonces, el origen de la autoridad es divino. Dios las establece. Romanos 13, 1 y 2. Veamos ahora el propósito de la autoridad. Versos 3 y 4. Dice: porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino ¿a quién? Al malo. ¿Quieres pues no temer la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es, ¿qué cosa dice ahí? ¿Qué? Perdón. Servidor de Dios para tu bien. ¿En serio? ¿El oficial de tránsito es un servidor de Dios? ¿Es un siervo de Dios? Pues es lo que dice mi Biblia. Eso es lo que dice ahí. Es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva, ¿qué dice ahí? La espada. Pues es, y repite la misma idea, es servidor de Dios, vengador para castigar al malo. Hay tres funciones básicas que en este texto Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, que le incumben al gobierno. Uno es infundir temor al malo. Dos, servir para el bienestar del bueno. Y tres, vengador para castigar. Vengador para castigar. Es importante que entiendas que lo que voy a decir a continuación no es una idea personal, no es un gusto personal, no es una opinión personal, es lo que está escrito aquí. ¿A qué se refiere Pablo con no en vano lleva la espada? ¿Cómo lo escribiría Pablo si lo hubiera escrito en el año 2000? No en vano lleva, ¿qué? La pistola. No la lleva de adorno, brother. Es lo que está diciendo Pablo. No es nada más ahí para adornar el uniforme, para que se vean bien.
La Biblia enseña claramente que Dios ha investido a las autoridades con el derecho, con la autoridad para llevar a cabo la pena de muerte. En nuestro país es muy difícil que esto suceda, que las leyes reconozcan como una sentencia la pena de muerte. Sin embargo, en distintas situaciones, un oficial, un policía en defensa propia o defendiendo a alguien más, tiene la autoridad para hacerlo. Tiene la autoridad para jalar el gatillo. Y desde Génesis capítulo 9, antes de la ley, ¿recuerdas el diluvio? ¿Por qué razón Dios trajo el diluvio a la tierra? Si tú lees con atención, los motivos son el desorden civil. La tierra estaba llena de violencia, dice la palabra de Dios. Y Dios llega a un punto en el que dice: ok, todo el mundo está matándose, pues les voy a hacer el favor a todos. Y Dios envía un diluvio y borra de la faz de la tierra a todos los hombres que se han corrompido en su corazón, cuyo corazón se ha alejado tanto de la bondad de Dios que no pueden expresar la más mínima bondad para con los demás. Y Dios borra de la faz de la tierra a todos. Y en Génesis 9, una vez que Noé sale del arca, Dios le da instrucciones específicas sobre de qué manera debe levantarse de nuevo la sociedad. Génesis capítulo 9, verso 6, es Dios dándole instrucciones a Noé y dice: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será, ¿qué cosa? Derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Sé que eso puede sonar muy fuerte para nosotros, pero es algo que la Biblia enseña claramente. Y no estoy diciendo que todos los gobiernos que ejercen este derecho dado por Dios lo hacen de la mejor manera, pero la Biblia enseña claramente esto. Y Pablo, que escribió esto mismo, selló sus palabras con sangre. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? La historia nos dice que murió precisamente bajo esta misma espada de un magistrado. Murió decapitado en Roma en el año 70 después de Cristo. Y yo puedo imaginarme a Pablo de dos maneras. Una, poniendo su cabeza sobre la base en la que tiene que descansar el cuello para que la espada caiga y le corte la cabeza. Y lo imagino pensando: ¿por qué escribir Romanos 13? O lo puedo imaginar pensando: la autoridad de este hombre viene de Dios. Dios me quiere en casa. Es hora de irme. ¿Cuál de las dos es? No hay lugar a duda. Es la segunda. Dios está en control. Dios está en control. Y Dios le ha dado autoridad a nuestras autoridades de ejecutar ciertas cosas. Algunas veces lo han hecho corruptamente, algunas veces lo han hecho negligentemente, pero a Dios no se le escapa de las manos. Hay tantos casos que yo te podría contar. Hay un caso específico en uno de mis grupos de discipulado. Una de las personas que estoy discipulando allí, Dios usó una situación difícil en su familia. Él tiene una hermana que es cristiana, él no era, una tía que es cristiana, él no era cristiano entonces, y su esposa, su esposo, su hermana y su tía y su esposo eran cristianos, y al esposo injustamente lo meten a la cárcel, le plantaron no sé cuánta cantidad de dinero en un maletín. Al cruzar a nuestro país lo meten a la cárcel. Y sabes, la respuesta de esta familia, de estos dos, de esta parejita de cristianos, la respuesta de esta familia ante la situación fue: Dios está en control y Dios sabe lo que está haciendo. Y eso impactó tanto el corazón de este hombre que está ahora en mi discipulado, que él te lo puede decir el día de hoy. Eso preparó mi corazón para comenzar a creer que Dios en verdad existe, que Dios en verdad es alguien digno de confianza, que Dios en verdad tiene un plan, que Dios en verdad es digno de que yo le confíe mi vida en sus manos.
¿Qué sucedió? Dios cumplió sus propósitos. Este hombre en la cárcel evangelizó a todo el mundo. Salió muchísimo antes de lo que tenía que salir. Su esposa de este hombre tenía la confianza. Dios había puesto en su corazón la certeza de que Dios lo iba a sacar de ahí en tanto tiempo, y Dios lo sacó en tanto tiempo. Meses después a este hombre al que estoy discipulando le dio cáncer. ¿Y sabes qué es lo que lo llevó a confiar en Dios? La confianza que vio en su tía cuando esta situación difícil llegó a sus vidas. Tú y yo tenemos la oportunidad de glorificar a Dios a través de cómo respondemos, de cómo nos relacionamos con nuestras autoridades, con las circunstancias que nos rodean. La gente nos está viendo y van a ver dos cosas en ti, solo una de dos cosas: o que no crees en la democracia, lo cual no es sorpresa, o que crees en un Dios soberano que tiene control. ¿Qué es lo que están viendo en ti? ¿Qué es lo que están viendo en ti? Pablo dice, ellos tienen la autoridad incluso para quitar la vida. Y Pablo termina su carrera así, con un hombre investido con esa autoridad, dejando caer una espada sobre su cuello. Entonces, la autoridad proviene de Dios. El propósito de la autoridad, lo vemos aquí, es triple: infundir temor al malo, servir para el bienestar del bueno, vengador para castigar, lo cual también debe enseñarnos algo a nosotros. La autoridad está ahí con un propósito también, para tu beneficio. Y algunas veces se confunde nuestro deber como cristianos con nuestro deber cívico. Y ha habido casos, o hay casos tristes, dolorosos, lamentables, en los que, digámoslo, el padre de familia ha agredido físicamente a la esposa o a los hijos. Y no estoy hablando en el caso de los hijos, de disciplinar como la Biblia lo enseña, eso es otra cosa. No, estoy hablando de que la vida de estos pequeños está en peligro, o la vida de la esposa está en peligro. Tu deber como cristiano es perdonar y predicar el evangelio. Pero tu deber como cristiano y como ciudadano, tu deber ante Dios y ante las autoridades es denunciar lo que está sucediendo. Eso no significa, si tú denuncias a tu esposo porque te está agrediendo físicamente, no significa que no estás siendo cristiana. Estás cumpliendo un mandato. Dios ha puesto las autoridades para castigar. Tu deber es perdonarlo, tomar el teléfono o ir ante las autoridades pertinentes y levantar una denuncia. ¿Está claro esto? Es muy importante. Regresando a Romanos capítulo 13, versos 5 al 7, ahora veamos nuestra obligación ante la autoridad. Dice, por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por razón de ¿qué cosa? La conciencia. Pues por esto pagáis también los tributos, porque son, y otra vez lo dice, servidores de Dios. A lo mejor cuando lees esto, ¿te das cuenta de cuántas veces la Biblia repite que aquellos en autoridad son servidores de Dios? La palabra servidor es literalmente diácono, que en la iglesia primitiva se podía aplicar a cualquier persona que ejercía cualquier tipo de servicio dentro de la iglesia. Puede utilizarse para alguien que sirve a los demás enseñando la palabra de Dios, o alguien que sirve a los demás con batita, como los batichicos, les digo yo, que son los chicos de batita que ves aquí en Semilla de Mostaza. Tanto uno como otro, los dos están sirviéndole a Dios en alguna manera. Entonces el oficial de tránsito que te para, ¿qué crees? Es un servidor de Dios. Pero no tomó navegantes, no importa. No importa, es un servidor de Dios. Entonces la Biblia dice, tienes que estar sujeto a ellos, no solo por miedo al castigo, pero nosotros como cristianos tenemos una razón mejor, mayor que esa. Cualquiera puede sujetarse a la autoridad por miedo al castigo, cualquiera. Pero nosotros es por causa de la conciencia. ¿Sabes qué significa conciencia? La palabra conciencia se deriva de dos palabras, con
y ciencia. Mucha luz, ¿no? Ciencia entendiéndose como conocimiento. Conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tú y yo tenemos conocimiento de estas verdades. Que tú y yo sabemos que ir en contra de la autoridad es ir en contra de Dios. Que pasarme un alto, yo no me paso un alto no porque me da miedo que me choquen, sino porque no tengo auto. Pero tú no debes de pasarte el alto, no por miedo a que te choquen, sino porque estás desagradando a Dios si lo haces. ¿Entiendes lo que estoy diciendo? Conciencia. Tú y yo sabemos algo mayor. Dios está en control. Y es una manera, y es una extensión de mi adoración a Dios. ¿Cómo vivo como ciudadano? ¿Cómo me relaciono con la autoridad, con las leyes de mi nación? Es una expresión de mi adoración a Dios. Es una expresión de en quién está mi confianza. Entonces, y otra cosa importante, no solo debo sujetarme a ellos por causa de la conciencia, sino, dice, pues por esto pagáis también los tributos. Porque son servidores de Dios que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos lo que debéis. Y está hablando de nuestras obligaciones fiscales. Pagad a todos lo que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. Literalmente Dios nos ha puesto una deuda para con nuestras autoridades. Y esa deuda es tanto económica como moral. Ya te está empezando a caer gordo Pablo, ahora sí, ¿verdad? Está hablando inspirado por el Espíritu Santo. Sistema de administración tributaria. Eso es a lo que se refiere con paga el tributo a quien se lo tienes que pagar. Y es algo que tenemos que hacer, no recuerdo si 2 veces al año, una cosa así, ¿no? Impuesto, resulta que es diferente tributo que impuesto. Y impuesto aquí significa es algo muy similar a lo que nosotros pagamos cuando pides una factura y tienes que pagar un impuesto por la venta que se está llevando a cabo. Tienes que pagar eso también. Al que honra, honra. Al que respeto, respeto. No se merecen respeto, no se respeten honra. No se merecen honra. Lenin, si yo declaro exactamente lo que debería de declarar, mi negocio quebraría. ¿Qué es lo que me estás diciendo con eso? Que tu confianza está en el dinero y no en Dios. Otra vez, chicos, otra vez. La manera en la que vivimos en estos ámbitos está expresando algo que tú y yo creemos acerca de Dios. Confía en el Señor. Es muy chistoso, pero Jesús mismo, en 2 ocasiones en las que se le mencionan los tributos o los impuestos, enseña que debemos pagarlos, pero él mismo no tenía dinero para hacerlo en el momento. En una ocasión llegan a pedirle los 2 dracmas del templo, y ese era un impuesto que se le tenía que cobrar no a judíos, sino a extranjeros. Llegan con Pedro y le dicen, ¿qué? ¿Tu maestro no va a pagar los 2 dracmas? Entonces Pedro, pues yo creo que no queriendo quedar mal, sí, claro, va con Jesús, le dice, Señor, y Jesús le interrumpe y le hace una pregunta, Pedro, ¿de quién cobran impuesto los reyes? ¿De los hijos o de los extranjeros? No, pues de los extranjeros, Señor. Bueno, pero para que no se ofendan los que están allá afuera, que te enviaron conmigo, pues hay que pagarles el tributo, el impuesto que te piden. Señor, pero no tenemos dinero. Sí, ya sé, ve al río, echa el anzuelo, vas a sacar un pez y adentro va a haber dinero para lo tuyo y lo mío. Ahí lo pagas. Hay que pagarlo. Dios va a proveer. En otra ocasión, cuando le preguntan a Jesús, ¿debemos dar tributo al César o no? Y era una pregunta que se suponía pondría a Jesús en el más grande aprieto de todos. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Es clásica. Yo sé que tú la conoces. Jesús, pero mucho ojo, Jesús pidió una moneda. No tenía consigo, pero pide una moneda y dice, ok, ¿de quién es la imagen que está ahí? De César. Bueno, pues denle a César lo que es de César
y a Dios lo que es de Dios. ¿Y qué es lo que Jesús está diciendo con eso? Dios ha instituido autoridades, Dios las ha establecido. Dales el impuesto que te están pidiendo. Y al hacerlo tú te estás entregando a Dios. Tú estás demostrando que confías en Dios, no en el dinero. Entonces hay que pagar impuestos. No deban nada a nadie, sino el amaros, verso 8, amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Y ahora Pablo expresa nuestra obligación ante la sociedad. Debemos ser los mejores ciudadanos. ¿Por qué? Porque eso glorifica a Dios, porque eso llama la atención, porque eso puede abrirnos puertas para que otros escuchen lo que tenemos que decir sobre el Dios en el que confiamos, sobre el Dios al que honramos a través de confiarle toda nuestra vida. Aun si eso implica sujetarnos a autoridades, pagar impuestos y pagarle honra a nuestros gobernantes. Verso 9 dice: porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. ¿Cuál? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El amor. ¿Por qué nos conoce más la gente? ¿Por qué nos identifica la gente? ¿Porque nos quejamos de las leyes de nuestro país? ¿O porque cumplimos la ley de nuestra patria celestial, que es el amor? Porque expresamos la naturaleza de un Dios que ama a todos los hombres. La Biblia nos dice que nuestra obligación es amar a todos, amar a nuestro prójimo. ¿Y te das cuenta cómo ha ido elevando Pablo nuestra responsabilidad para con nuestro gobierno? Primero, reconocerlo. Después, someternos a él. Después, pagar los tributos. Después, pagar honra, respeto. Podrías decir: ok, hasta aquí. Pero amarlos, Pablo. Sin embargo, ¿qué es lo que la Biblia nos dice? Acompáñame a 1 Timoteo capítulo 2. 1 Timoteo capítulo 2 dice, verso 1: exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. La expresión más pura de amor, más sincera, más real de amor es la oración. Si tú dices que amas a tu familia pero no oras por ellos, estás mintiendo. No los amas. Pero aquello por lo que estás orando es aquello a lo que amas. Aquellos por quienes estás orando son aquellos a quienes amas de verdad. Y yo creo que puede suceder algo en nosotros cuando comenzamos a orar por nuestras autoridades. ¿Qué es lo que va a suceder? Que Dios va a poner en nosotros un corazón como el que Él tiene por ellos. Y los vamos a amar. Y los vamos a ver con compasión. Los vamos a ver necesitados del perdón que solo se encuentra en Dios, de la salvación que solo se encuentra en Dios, y que tú y yo tenemos, y que podemos cooperar para que ellos la tengan. ¿Cómo? Doblando nuestra rodilla y abriendo la boca para orar por ellos, no para criticarlos, no para juzgarlos, no para hacer chistes de ellos. Jesús dijo: en esto conocerán que son mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y Jesús mismo nos enseñó que aún en el mundo la gente ama a los que están cerca de ellos. Si amas a los que te aman, pues ¿qué te distingue? ¿Por qué te identifica más tu lista de contactos en Twitter o en Facebook? ¿Por el amor que tú le tienes a tu país, a tus gobernantes, al orar por ellos, al pedirle a otros que oren por ellos?
no deberíamos ser asociados con grupos, con tendencias que se oponen a la autoridad. No solo no debemos de expresarnos mal de ellos, no debemos de ser identificados con personas que hacen ese tipo de cosas. Debemos ser identificados por amor, por el amor a ellos. Pablo nos da una motivación para hacerlo, una motivación más. Versos 11 al 14 dice: y esto, debemos hacer todo esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Me gusta, es tiempo de levantarnos del sueño. Es como si Pablo estuviera diciendo: despierta, despierta. Estás nublando tu entendimiento y tus sentidos con fantasías utópicas sobre una sociedad que puede mejorar por el gobierno, por la educación, por la salud. Este mundo está destinado a caerse en pedazos. Y entonces vendrá de los cielos nuestro Señor y Salvador Jesucristo. De eso es de lo que está hablando. Tu esperanza de cambio no debe estar en un hombre, sino en el Hijo del Hombre, en Jesús. ¿Quieres saber qué tipo de cambio va a traer Jesús? Socialmente, económicamente, políticamente, ecológicamente. Lee Apocalipsis 21. Cielos nuevos, tierra nueva. Ni siquiera calle nueva en tu delegación. Postes nuevos. Cielo nuevo, tierra nueva, en donde mora la justicia. Nuestra imaginación, nuestros anhelos, nuestra vida debería estar apuntando a eso, a esa bendita esperanza. Y Pablo dice: despierta, despierta. Si tú estás esperanzado en este mundo, tu esperanza se va a quedar aquí. Y si tú y yo profesamos ser cristianos, pero no le rendimos a Dios esta área de nuestra vida, estás soñando que eres cristiano. Es un sueño. Me llama la atención la cantidad de cosas que podemos hacer mientras dormimos. Podemos hablar mientras estamos dormidos, ¿no es cierto? Casados, ustedes ya saben esto. No solo eso, podemos escuchar mientras estamos dormidos. Yo conozco gente que ha tenido conversaciones en periodos de sonambulismo. Podemos caminar estando dormidos. Podemos interactuar con nuestro ambiente estando dormidos. Y me temo que Pablo está diciendo: hey, si tú vas por la vida ignorando estas verdades, no rindiéndole a Dios estas áreas de tu vida, tu cristianismo es un sueño, brother, no una realidad. Hay una esperanza para nosotros. Nuestra salvación está cada día más cerca. Cada día más cerca. Yo no te puedo dar una fecha de cuándo Jesús va a volver y va a renovar todas las cosas. El día de hoy, los efectos de su señorío están dentro de nosotros y son intangibles. La paz, el amor, el gozo, la plenitud que tenemos en Él, la sabiduría que Él nos da a través de su palabra para vivir la vida, educar a nuestros hijos, vivir como ciudadanos. Son cosas intangibles, pero hay aspectos de esta misma salvación que ya es nuestra, que van a revelarse cuando Él venga por segunda vez. Y literalmente Él va a estar a cargo de todos los aspectos de la vida en este mundo. Cuestiones sobre ecología, cuestiones sobre tecnología, sobre economía, sobre política. Jesús va a estar detrás de todo eso. ¿Y quiénes van a estar ejecutando sus decisiones? ¿Quiénes van a estar como gobernadores en cada lugar? Pues tú y yo, brother. Yo espero que en lugar de gobernadores haya príncipes, para que yo pueda ser el príncipe Carlos en el milenio. Pero Dios no nos va a considerar dignos de confianza.
si no somos fieles en esto hoy. ¿Estás de acuerdo? Entonces, sujétate a las autoridades. Podrías estarte ganando pues una sillita por ahí, brother. La noche está avanzada, se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas, vistámonos de las armas de luz, andemos como de día, honestamente, no en glotonerías. Esta palabra, glotonerías, en griego también se puede traducir como revueltas. Y un poco el contexto es el mismo. No seas revoltoso, no seas grillero. Borracheras, no en lujurias, ni lascivias, no en contiendas, envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Toda esta manera de vivir la vida política, como aquellos que no tienen esperanza, es carnal, no es espiritual. Tienes gozo y tienes esperanza cuando hay un debate entre candidatos, pero no gana el que quieres y tu esperanza se va por el suelo. Eso es carnal. No te pongas la camiseta de un partido político. Vístete de Jesús mejor. Que la gente sepa que en Él está tu esperanza, que en Él está tu seguridad, y que por sujetarte a Él tú respetas las autoridades, pagas tus impuestos, y por respeto a Él, amor a Jesús, devoción a Jesús, adoración a Jesús, tú intentas ser el mejor ciudadano que este país ha tenido jamás, para gloria de Dios. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. ¿Nos quedó claro? No los veo muy seguros. ¿Nos quedó claro? Entonces vamos allá afuera y vivamos como los mejores ciudadanos que ha tenido este país y esta ciudad.